segundo de 4 últimos capítulos del curso, que se llama Migración de leucocitos e inflamación. Parte de la inflamación la van a ver en la clase de patología, pero de todos modos es importante que entiendan la inflamación desde el punto de vista inmunológico, que tiene que ver mucho con la migración de leucocitos. Fíjense bien, en esta fotografía que se hace por dentro de un vaso sanguíneo, no es una fotografía en vivo, pero sí es una fotografía de lo que ocurre en un momento determinado. Sucede que los leucocitos, como estos linfocitos que están aquí, migran en el torrente sanguíneo, pero si ustedes se fijan, muchos de ellos migran pegados a las paredes, no pasan así flotando como uno pensaría, ¿no? Por entre el líquido, digamos, por la sangre. Lo hacen de otra forma, en realidad. Y eso es lo que pasó. ¿Qué? Quiero la buena vida. Ah, sí. Iniciamos la buena vida. Ok. Entonces, los linfocitos, como lo hemos estado viendo a lo largo del curso, pues van migrando entre los diferentes tejidos. De hecho, migran entre la sangre, se pasan a la linfa, luego se regresan a la sangre y luego vuelven a pasar a la linfa. Esto lo hacen varias veces al día. Y esto lo hacen por una razón muy lógica, ¿no? Pues porque eso les permite tener la posibilidad de tener contacto con el antígeno más veces. Imagínense que hay un antígeno en la punta del dedo gordo del pie izquierdo. Ay. La posibilidad de que un linfocito, que es específico para ese antígeno, no cualquier linfocito, porque ustedes saben que los linfocitos se hacen específicos para un antígeno, no es que cualquier linfocito pueda detectar un antígeno, sino que la posibilidad de que ese linfocito que fue diseñado para ese antígeno llegue ahí, pues se va a incrementar la posibilidad si el linfocito viaja varias veces por todo el cuerpo. Entonces, aunque a veces va a llegar a la punta del dedo meñique de la mano izquierda y ahí no va a encontrar nada, y se va a regresar a la sangre y luego va a viajar por la linfa hasta que en alguna ocasión llegue a donde tiene que llegar. Bueno, eso es porque se incrementa la posibilidad de tener contacto con el antígeno. Y si el linfocito viaja y encuentra el antígeno, pues eso desencadena una reacción inflamatoria apropiada. Ahora, ¿qué es la inflamación? ¿Alguien de ustedes se sabe una definición de inflamación? ¿Qué me pueda decir? ¿Qué entienden ustedes por inflamación? No es esto, en realidad. Eso no es una definición de la inflamación. ¿Qué será la inflamación? A todos ustedes alguna vez se les ha inflamado algo, ¿verdad? Y a lo mejor a veces tienen hasta el cerebro inflamado. A ver, Jane. Yo pienso que es la acumulación de linfocitos en el lugar donde se detectó el antígeno. O algo. Y algo extraño en el cuerpo. Ok, la acumulación de linfocitos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien se le ha inflamado algo? Digo, sin entrar en cosas. ¿Alguna rodilla? ¿A nadie se le ha inflamado una rodilla? A Raúl. A Raúl. ¿A ti con los dientes? No, no dudé. Bueno. Ok, la inflamación en realidad como es un proceso que se conoce pues desde la época antigua, está descrita por ejemplo por los griegos, ¿no?
ellos lo definían así como un proceso que se caracterizaba por cumplir con ciertos aspectos específicos, por ejemplo, un enrojecimiento, un calor, tumefacción y dolor. Todavía falta por ahí alguno, pero con estos 4 ustedes pueden definir un proceso inflamatorio. Algo en el organismo que se enrojezca, que se incremente de temperatura más la temperatura normal del cuerpo, que sea tumefacto y que tenga dolor, se puede describir como algo inflamado. Si ustedes ven la rodilla que ustedes tienen, la tienen de este tamaño y no está roja o caliente, no está inflamada, seguramente es otra cosa. A ver, Profesor, ¿qué es tumefacción? No, sí, está bien. ¿qué es tumefacción? Tumefacción es algo que está tumefacto, es decir, que tiene la consistencia de un tumor. Está hinchado. Tumefacto. Y la gente la gente de términos coloquiales a veces le da el término de hinchado. Está hinchado. Voilà. ¿Ok? En este proceso inflamatorio participan varias células del sistema inmunitario y también varias moléculas, de hecho muchas moléculas. Y para que se pueda llevar a cabo esta migración de linfocitos o de leucocitos que es muy controlada, ¿verdad? La inflamación no se puede llevar a cabo. Si ustedes se ponen a pensar, si es como dice Jen, una acumulación de células, para que esas células lleguen ahí, tienen que migrar. Si no hay migración, no hay inflamación. Tanto así que, como lo vamos a ver hoy, ustedes pueden evitar la inflamación si ustedes evitan la migración de las células. ¿Verdad? Ahora, para esto necesitamos conocer un poco más de moléculas. Y algunas de las moléculas involucradas en el proceso inflamatorio son moléculas de adhesión tisular o de adhesión celular. A ver, moléculas de adhesión celular. Si ustedes se fijan aquí, pues el endotelio parecería como una pared, ¿no? Como un tubo. Pero no es un tubo así como una tubería, como uno lo pensaría, donde simplemente se conduce algo por adentro y no tiene contacto con el exterior. En realidad no es así, para nada. Es totalmente diferente, porque el endotelio regula el paso de las células. Si ustedes se fijan, se ponen a pensar, hay células que están en la sangre y que pueden salir. Y hay células que están afuera y pueden entrar. O sea, ¿cómo le hacen? Si no hay una como llave, ¿no? Lo hacen directamente a través del endotelio. ¿Y cómo le hacen el endotelio? Para entonces hacer que la sangre y las células fluyan por dentro sin salirse. No es tan sencillo. Bueno, para que un leucocito como este migre a un lugar inflamado que está acá, lejos de un tubo, fuera de un vaso sanguíneo, de esa tubería, necesita salirse. Y para salirse, pues necesita llegar al lugar más cercano a donde pueda salirse. O sea, si está una inflamación aquí y viene la tubería por acá, pues el leucocito nunca le va a convenir salirse aquí y luego caminar por el sentido. Lo que va a hacer es seguirse por dentro del tubo del vaso sanguíneo, que es más rápido, llegan al lugar cercano a la inflamación y salen. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo le hace un leucocito para saber que no se debe salir aquí y que sí se debe salir aquí? ¿Cómo le haríamos? ¿Alguien sabe? Ah, bueno. ¿Alguien se imagina? ¿Los receptores? ¿Receptores dónde? Pues en la célula, ¿no? Ok, en la célula por una parte. ¿Y a dónde se pegarían? Ok, al endotelio. O sea,
si lo que dice Daniel es cierto, la célula viene aquí y aquí no hay receptores. Y entonces la célula sigue. Y aquí encuentra unos receptores que la hacen o le indican que aquí sí puede salirse. Y entonces, ¿cómo es que aquí no hay receptores y acá sí hay receptores? Por la inflamación. Esos receptores en realidad son receptores que únicamente se presentan cuando está el tejido inflamado. Eso es un punto importante. De tal forma que los leucocitos encuentran esos receptores, se detienen y luego migran, o sea, salen, atraviesan la pared endotelial tal cual, se meten por aquí, por entre dos células y salen. Y ese proceso de salirse de los vasos sanguíneos se le llama extravasación. O sea, las células del sistema inmunitario, para llegar al lugar inflamado, necesitan extravasarse. ¿Sí? De tal forma que un deportista que tiene una lesión en una rodilla, lo que quiere hacer es evitar la extravasación de las células. ¿Sí queda claro? Bueno, y entonces las células del endotelio, estas células que ven aquí planas, las que forman la pared del endotelio, son capaces de expresar unas moléculas de adhesión que se llaman así, moléculas de adhesión celular o CAM, Cellular Adhesion Molecules. CAMs. Las CAMs son moléculas de adhesión celular que se expresan sobre el endotelio y que se unen a receptores en los leucocitos para que los receptores, digamos, como que se anclen, ¿no? Porque si no, pues se siguen rodando y se los lleva la corriente. Unas son constitutivas, es decir, que algunas células de adhesión siempre se van a expresar en el endotelio, por eso a veces todas las células, bueno, por eso la mayoría de las células, los leucocitos viajan así, pegaditas, porque siempre se van como que adhiriendo a todas las moléculas que están constitutivamente expresadas. Pero otras no. Otras solamente se van a expresar, como lo dice Emilio, cuando detectan citocinas producidas por la inflamación. Entonces hay un sitio inflamado, se liberan ahí citocinas, y eso hace que las células de los vasos sanguíneos cercanas comiencen a expresar las CAM. ¿Sí queda claro? Bueno, tanto los linfocitos, fíjense bien, los monocitos, que son precursores de macrófagos, como ustedes ya lo saben, y los granulocitos, como los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, todos tienen receptores que se van a unir a las CAM. Entonces, estas células que están viajando por el torrente sanguíneo son las que pueden extravasarse. Bien. ¿Las CAM son proteínas? Las CAM son proteínas, así es. Como esas proteínas. Como esas proteínas. ¿Ya vieron qué bonitas? Entonces, esta puede ser la membrana de una célula del endotelio vascular y esta puede ser una membrana de un leucocito, como un linfocito, un monocito o un granulocito. Y si ustedes se fijan, pues hay 4 tipos de CAMs. Hay 4 tipos porque tienen como 4 estructuras diferentes. Pertenecen a 4 familias de proteínas. Unas son las selectinas, como estas de acá. Las selectinas son glucoproteínas. Ustedes ya saben que son glucoproteínas. Tienen un dominio de lectina, que es este dominio de acá. Y con este dominio se van a unir a las moléculas de carbohidratos de las mucinas, o sea, de otras CAMs. Las selectinas se unen a las mucinas
mediante su dominio de lectina que reconoce los carbohidratos hialilados. Y estas son las que se van a encargar de la adherencia inicial de los leucocitos al endotelio. Son las que dan esa primera adhesión, la suavecita. Es como que primero tocas a alguien suave y luego ya lo aprietas, ¿verdad? Sí. Porque por lo que veo tiene Es como tocar. Bueno, las mucinas, como estas de acá, son otro tipo de CAMs. Son unas proteínas que tienen un aminoácido, tienen un aminoácido en secuencia que es serina, tienen muchos aminoácidos de serina, por eso dice que son ricas en serina, y también en treonina, y estas tienen estas moléculas de carbohidratos que las hacen hacer como ramificaciones, por eso son glucoproteínas, ¿no? Son proteínas con carbohidratos, que les permiten unirse los carbohidratos a las lectinas, o a los dominios de lectinas de la C-lectina. Bueno, el tercer grupo de CAMs son las integrinas, como estas de acá. Las integrinas son unas moléculas un poquito más complejas porque son compuestas de dos dímeros, o sea, son heterodiméricas. Son heterodiméricas porque los dos dímeros son diferentes, el alfa y el beta. Si fueran dos dímeros idénticos, ¿cómo serían? Homodiméricas. Homodiméricas, muy bien. Y estas son expresadas, ¿verdad?, en los leucocitos para facilitar la adherencia al endotelio vascular. Y también se pueden adherir a otras células y formar así conglomerados. Estas CAMs son muy interesantes porque usualmente cuando están en forma normal están cruzadas como así. Y cuando se activan, se ponen parejas y al ponerse parejas, tienen un dominio arriba. Y ese dominio les hace reconocer un dominio de la superfamilia de las IGs. Si no, no lo pueden reconocer. Y finalmente el cuarto grupo de proteínas de adherencia celular, o moléculas de adherencia celular, son las moléculas de adherencia intercelular, como las ICAMs, como estas de aquí. Y las ICAMs se caracterizan porque tienen dominios como de inmunoglobulina. Si ustedes se fijan, estos parecen como dominios de inmunoglobulina, se llaman dominios de IG. Estas ICAMs, mediante sus dominios de IG, se unen a las integrinas. Bueno, entonces, hasta hace unos 6 años más o menos, que es lo que se tiene actualizado en este libro de Cubi, estas son las diferentes proteínas en cada familia que se habían encontrado. Por ejemplo, de las selectinas, se sabe que hay selectina L, P y E, y así para cada uno. O sea, no nada más creen que es una sola proteína, no, hay varias proteínas dentro de la misma familia que tienen una función relativamente parecida. Ahora, otro grupo de proteínas, además de las CAMs, que también son muy importantes, son las quimiosinas. Y las quimiosinas se definen como unas proteínas muy pequeñas, usualmente de 90 a 130 aminoácidos de longitud general, son muy pequeñas. Y estas proteínas, pues son las que van a permitir la migración de las células. Van a facilitar la adherencia y la quimiotaxis de muchos leucocitos. Por lo tanto, se les llama como reguladoras del tránsito celular en las células del sistema inmunitario. Es decir, ellas son las que regulan, o ellas son las que dictan qué tanto se puede migrar una célula o no, qué tanto se extravasa una o no, y hacia dónde.
Bueno, algunas en realidad participan en procesos inflamatorios y otras son simplemente proteínas para homeostasis. Pero las quimiosinas, las que son de tipo inflamatorio, son las que son estas proteínas pequeñas que se van a producir únicamente durante infecciones. Y lo que hacen ellas es que van a permitir que los linfocitos se desplacen hacia los diferentes sitios donde hay inflamación. Ustedes ya habían visto un video que les había yo mostrado hace ya algún tiempo. Como este de aquí, ¿verdad? ¿Ya lo habíamos visto? Este video ejemplifica precisamente la quimiotaxis, porque este neutrófilo le están soltando quimiosinas por esta micropipeta que se echa con una pipeta que se alarga, así se hace como con un cabello, y ahí se van soltando cantidades picomolares de quimiosinas y el neutrófilo se va moviendo. Si ustedes cambian la pipeta hacia otro lado, y no crean que tiene un huesito ahí y estos son perritos que van siguiendo, les van soltando quimiosinas y los neutrófilos se van moviendo, y eso es en tiempo real. Imagínense lo rápido que se mueven. De tal forma que las quimiosinas son estas moléculas que van a favorecer la migración de las células. Si lo hacen así, tiene mucho sentido, porque si hay si hay un sitio inflamado, un tejido inflamado, hay unas células que comienzan a soltar quimiosinas, y entonces las otras células se mueven a ese lugar donde hay liberación de quimiosinas, por gradientes. Bueno, una vez que los leucocitos migran a estos tejidos, van entonces ya dirigiéndose específicamente hacia donde hay más liberación de quimiosinas, y eso los hace llegar rápido hacia ese sitio inflamado. Estas son algunas de las quimiosinas que se sabe que hay. Fíjense bien, todas estas de aquí son quimiosinas y son muy importantes en el proceso inflamatorio. De hecho, en algunas enfermedades lo que tratan los médicos de detectar es la cantidad de quimiosinas que se están liberando. Por ejemplo, Rantes, que anda por ahí. Rantes o IL-8, que es una quimiosina, miden las concentraciones de estas y saben qué tan inflamado está el tejido de acuerdo a la cantidad de estas quimiosinas que se están liberando. Bueno, más o menos se han detectado 50 diferentes quimiosinas, pero nada más 15 receptores como estos de acá. Lo que ocurre es que se cree que algunos de esos receptores son receptores para más de una quimiosina, por eso hay tan pocos receptores y tantas quimiosinas. No es como las citocinas que tienen cada citocina un receptor específico. Aquí no es así. Los receptores son unos receptores especiales que atraviesan la membrana 7 veces, miren, y forman un canal. Y entonces aquí llega una quimiosina y esto activa una cascada de señalización y hace que seguramente el citoesqueleto de la célula comience a activarse para poder moverse. Esto de aquí también hace que las células, cuando el receptor de quimiosina detecta la quimiosina, la célula comience a expresar más moléculas de adhesión para que pueda entonces la célula fijarse más fácilmente al sitio inflamado o extravasarse fácilmente. Por ejemplo, en algunas células como los neutrófilos las hace liberar más proteasas para poder degradar a los patógenos en cuando lleguen al sitio de inflamación.
Y en los basófilos se produce más histamina para hacer que el músculo liso se contraiga. Así como proteínas que son con potencial tóxico en otras células que las puedan destruir. Bueno, es muy interesante cómo también las células T responden a las quimiosinas, porque las células T también tienen que llegar al sitio inflamado. Pero cuando una célula T es inmadura, por ejemplo, o no está activada, expresan muy pocas quimiosinas como este de aquí. ¿Se ven? Está en reposo, no expresa quimiosinas. Cuando se activa el linfocito T, ustedes ya saben por qué proceso se activa. Comienza a expresar quimiosinas para comienza a expresar receptores para diferentes quimiosinas, es decir, como que se arma con receptores para responder a más estímulos del medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces, en realidad la idea de esto es que ustedes entiendan cómo las células van respondiendo a los diferentes estímulos. No es nada más que una célula llega a un sitio inflamado, o sea, ¿por qué llega a un sitio inflamado? Necesita receptores de quimiosinas y necesita estímulos como las quimiosinas para poder moverse. Ahora, chequen muy bien este flujo de las células porque usualmente me gusta preguntarlo con mucho detalle por ahí. Fíjense bien, los linfocitos pues circulan entre sangre y la linfa y lo hacen varias veces. Primero, ¿verdad? Después duran 30 minutos en la sangre usualmente. Una vez que un linfocito llega a la sangre ahí dura 30 minutos en el torrente sanguíneo. Después de ese torrente sanguíneo, aproximadamente la mitad de ellos, o sea, el 45% de los linfocitos, se va al vaso. Llegan al vaso, Esteban. Dígame. Vuelve a cerrar los ojitos y se me sale inmediatamente. Llegan al vaso y ahí permanecen 5 horas. La mitad de ellos, el 45%, permanecen 5 horas. Y luego, el 42% sale de la sangre, ¿verdad? Y llega a los ganglios linfáticos. El 45% al vaso, el 42% a todos los ganglios linfáticos y ahí permanece unas 12 horas. Y el resto del que quedó, ¿verdad? Ese se va a tejidos linfoides terciarios y a todas este tejido que está por ahí, por ejemplo, inclusive el tejido linfoide en el hígado, en la piel, en el encéfalo, todo el resto se van hacia ese tejido. Un linfocito en realidad puede hacer toda esta circulación 2 veces al día. 2 veces al día durante el tiempo que vive. De tal forma que eso, si ustedes se ponen a pensarlo, Me dieron mis impulsos. yo no sé, quién sabe qué de hacer con ese video cuando esté solo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Qué pena. Bueno, me desconcentró. ¿Qué les iba a decir? Que si 2 veces al día pasa eso, no sé qué. Por el tiempo que viven. Y después lo hizo. De tal forma que si esta migración la hacen 2 veces al día durante toda su vida, pues tienen más probabilidades de encontrar el antígeno para el cual es específico. Recuérdense que cada linfocito que tienen ustedes y los animales son específicos para un antígeno. Entonces ellos simplemente se dedican a buscar ese antígeno para el cual están hechos. Si un linfocito encuentra un antígeno y no está hecho para ese antígeno, pues él sigue su camino porque no es específico para ese antígeno. Bueno, y esto hace que se incrementen las probabilidades de encontrar
su antígeno, ¿no? O sea, estar circulando 2 veces al día. Ahora, vamos a revisar el proceso ya con más detalle de la extravasación de neutrófilos, que es la célula más, es la célula que primero llega al sitio inflamado y es la célula que más se ha estudiado en cuestión de proceso inflamatorio. La primera célula que llega con ustedes se golpean, o dejen que se golpeen porque el golpe es un proceso inflamatorio, en realidad no es infeccioso, ¿verdad? Pero se cortan o se clavan algo o los muerde perros. En los primeros minutos se les inflama. Los primeros minutos se les inflama. Esas primeras células que llegan que causaron tumefacción, en esos primeros minutos, todos son neutrófilos. Absolutamente todos. Entonces, son las primeras células que reconocen llegan al proceso inflamatorio. ¿Y cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen? Para poder llegar al tejido inflamado y haber salido de los vasos, necesitan primero llegar al lugar cercano, por dentro del vaso, detenerse y luego pasar entre las células del endotelio. Una vez que llegan aquí, estas células comienzan a cambiar porque ahora se quedan pegadas, en lugar de seguir pasando, ahora cambian y se quedan pegadas. ¿Qué las hace ahora que puedan quedarse pegadas? Seguramente los receptores de los cuales hablamos. Y para poderse extravasar, los neutrófilos necesitan de un proceso de extravasación compuesto de 4 etapas. El primero es el rodamiento, en el cual las células ahora comienzan a rodar más lentamente por las células endoteliales cuando van llegando. Si han ustedes visto un balón de fútbol en un campo mojado, como patean y el balón como que se detiene y comienza a rodar así lentamente. Eso es lo primero que ocurre. Segunda, este rodamiento hace que esta célula se estimule porque ha detectado por ahí otras moléculas y comienza a activarse. Entonces es una activación por un estímulo quimioatrayente. Tercero, este estímulo quimioatrayente hace que la célula se pegue fuertemente al endotelio. Ya no migre, se queda pegado, se adhiere y se queda pegado. Y ahora sí, después de eso, lo que hace es que atraviesa entre 2 células del endotelio en un proceso que se llama migración transendotelial. El proceso de extravasación entonces está formado de 4 pasos: rodamiento, activación por estímulo quimioatrayente, paro y adherencia y migración transendotelial. ¿Sí, José Jesús? Bueno, si ya vemos más en detalle esto, ¿verdad? Si tomamos esta célula aquí, estas 2 células, las tomamos y hacemos grande esto, entonces se va a ver así. Una serie de moléculas interactuando entre las 2. Las primeras moléculas que actúan son la selectina E junto con la mucina, junto con las proteínas de mucina, son las primeras que interactúan entre las 2 células. Por eso la célula ahora comienza a rodar lentamente, como en este campo de fútbol mojado. Están las 2 uniéndose y eso alenta el rodamiento o el desplazamiento, ya lo hace tipo rodamiento. Después ocurre que esta quimiosina, la IL-8, se pega a su receptor de la quimiosina en el neutrófilo y hace, esa es la activación por el estímulo quimioatrayente. Y esto hace, me voy a cruzar, y esto hace que estas proteínas, que son las integrinas, fíjense bien cómo están, se activen y cambien su conformación. Y al cambiar su conformación, ahora sí ya pueden unirse a receptores en la célula endotelial, que son las ICAMs. ¿Sí ven aquí? Como está así como cruzada, se activa por la quimiosina, hace que cambie la conformación de las integrinas
Y ahora sí las integrinas pueden unirse al receptor que son las SICAMs, los dominios de IG de las SICAMs en la célula endotelial. Y después de esto, pues ahora sí, el neutrófilo ya detenido completamente puede atravesar entre las células. Ok. Bueno, este proceso es muy similar al que ocurre en los neutrófilos como el que ocurre con el resto de los leucocitos, como los linfocitos. Les voy a mostrar entonces otro esquema donde ustedes pueden ver esta migración. Fíjense bien cómo se van. Usualmente hay una infección, un poco de infección allá, y entonces ahora fíjense bien con detalle. Señales inflamatorias, pues ustedes ya saben cuáles son, ¿cómo se llaman? Las señales inflamatorias, quimiosinas, bueno. Las integrinas se unen a la SICAM y esto hace que se extrama. Es como extravasación, por ejemplo. Bueno, entonces esto de aquí puede ser una infección bacterial, una quemadura, puede ser un golpe, puede ser un tejido infectado, o puede ser inclusive un tumor, ¿verdad? El asunto es que estas células cuando llegan aquí comienzan a liberar quimiosinas que van a hacer cambios en las células endoteliales que las hacen expresar otros receptores y hacen que estas células produzcan señales que van a activar a estas células a que sus moléculas se puedan ahora sí pegar a sus receptores específicos, como este. Esto las células normales no lo tendrían. Aparece únicamente en el proceso inflamatorio. Y ahora sí ya se puede. Doctor, entonces, o sea que lo del rodamiento empieza hasta que hay inflamación. O sea que no están pegados a las células endoteliales. No. Nada más se ruedan en los sitios inflamados. Ahí es en donde se ruedan nada más. Flotan entre las Muy bien. Sí. ¿Qué es el receptor? Lo vamos a ver con más detalle ratito, pero son estas moléculas que se expresan en las células endoteliales y que activan a las células, a los leucocitos, a que se detengan. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Bueno. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Contacto y rodamiento, activación, paro y adherencia y migración transendotelial. Muy bien. Sí. Yo tengo, es que no me acuerdo muy bien de lo que he leído, pero ahí no entran las células dendríticas interesantes. Bueno, aún así, no cualquier parte del endotelio sirve para extravasarse.
Si se fijaron en esta célula cuando en el video cómo iba rodando y no se detuvo ahí, sino que se siguió un poquito más para acá. Bueno, lo que pasa es que tampoco las células se pueden salir por donde ellas quieran. Hay sitios específicos en el endotelio que les favorecen la salida. Y estos sitios específicos tienen un nombre muy simpático, se llaman sitios EVA. Sitios EVA, de su nombre en español de vénulas con endotelios altos. Las vénulas con endotelios altos son partes del endotelio que están así. Ustedes están acostumbrados a ver los endotelios con células endoteliales planas que hacen tubos delgados. Hay lugares especiales que se llaman sitios EVA. Y en esos sitios las células no son planas. Las células tienen una forma cuboide y entonces son altas, como epitelios. No son epitelios, son endotelios, pero las células son cuboides altas. Esas son las características de un sitio EVA. Y son los sitios, únicamente en esos sitios, en los cuales los leucocitos se pueden extravasar por ahí. Como este de aquí. Estos en azul. Endotelio venular alto o EVA. Todos los órganos linfoides, excepto el vaso, tienen sitios EVA. Todos. Y es muy interesante la tasa de extravasación en estos sitios, porque hasta 1.4 por 10 a la 4 linfocitos se extravasan cada segundo en un solo ganglio linfático. ¿Cuánto es 1.4 por 10 a la 4? 1400. 1400. 14,000 linfocitos se extravasan cada segundo en un solo ganglio linfático en los sitios EVA. Son sitios verdaderamente especializados de extravasación. Y en estos sitios EVA se expresan moléculas de adherencia que no se expresan en los otros sitios. Por eso las células se pegan aquí y no se pegan en todo el endotelio. Es decir, esas células van viajando rápidamente y cuando llegan a esos sitios del endotelio comienzan a rodar. Si hay una señal de extravasación, se detienen y pasan. Y si no hay, ruedan y luego se despegan y comienzan a avanzar. ¿Y estos sitios, Eva, sí cubren así la mayor parte de todo el recorrido en el cuerpo? ¿O solamente es como, o hay partes donde no hay, o solo están donde se presentan? En el vaso no hay. No, pero, o sea, me refiero en ciertas partes del tejido. O sea, o solo se encuentran donde se da como una mayor incidencia de inflamación. No, ajá, se encuentra principalmente en tejidos linfoides secundarios, nada más por ahí se pueden ir, de tal forma que una quimiosina se libera y es encontrada por las células que están en el ganglio, en el tejido linfoide más cercano, y ellas se salen y van siguiendo las contracciones de quimiosina. Bueno, muy bien. Vamos a revisar otros mediadores de inflamación, porque ahorita hemos hablado nada más de quimiosinas y pensamos que las quimiosinas son las únicas que estimulan, digamos, la reacción inflamatoria, pero hay muchas otras moléculas que pueden desde comenzar o hasta amplificar la respuesta inflamatoria. Estas moléculas pueden ser producidas por las células, tanto el sistema inmunitario innato como el sistema inmunitario adquirido. Por ejemplo, por los mastocitos, por las plaquetas. Las plaquetas son las células productoras de sustancias que median la inflamación. Los macrófagos y los monocitos, los neutrófilos, los basófilos y los linfocitos. Y en el sistema, en la sangre, digamos en la parte líquida de la sangre, que es el plasma, hay 4
sistemas que median la inflamación. El sistema de cininas, el sistema de la coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema del complemento. Fíjense bien ustedes aquí en esta tabla. Bien en esta tabla. Hay una lesión endotelial, ¿verdad? Y hay una activación del factor de Hagemann. La activación del factor de Hagemann hace que la precalicreína se convierta en calicreína. Y la calicreína cambia de la bradicinina, del cininógeno a la bradicinina. Y la bradicinina ocasiona el incremento en la permeabilidad vascular, la vasodilatación, el dolor y la contracción del músculo liso. Todos estos son señales de proceso inflamatorio causados por la bradicinina. La lesión endotelial también, a través de la activación del factor de Hagemann, activa la trombina. Se generan fibrinopéptidos, se forma el coágulo de fibrina y luego, como se va degradando esta fibrina, la degradación de la fibrina también incrementa la permeabilidad vascular y la quimiotaxis. Bueno, no tiene mucho que ver, pero es una duda que tengo. Okay. Por ejemplo, entonces también la vasodilatación va a contribuir a que pase una mayor cantidad de leucocitos en este caso. Eso lo vamos a ver, me parece que más al rato. Gracias. La cascada de la coagulación dada por el factor de activación de Hagemann, ¿verdad? Activa el sistema de fibrina, se genera la plasmina y esta activa el sistema del complemento. Todo esto amplifica la respuesta inflamatoria. Todo eso. Además de eso, hay otro sistema, porque cuando se lesiona un tejido, lo primero, si ustedes se ponen a pensar bien, una lesión en un tejido significa destrucción de células alrededor. Y cuando hay destrucción de células, las células se mueren y las membranas de las células se destruyen. Y cuando se destruyen, se liberan fosfolípidos que están o que estaban formando la membrana. Y estos fosfolípidos son los que también pueden inducir procesos inflamatorios. Fíjense bien aquí, los fosfolípidos de la membrana son degradados por la fosfolipasa. Y esta fosfolipasa los degrada, los desdobla en ácido araquidónico o en una sustancia que se llama lisopar. El ácido araquidónico se procesa o se metaboliza vía la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa, dependiendo. Si es la ciclooxigenasa, se generan las prostaglandinas a través del metabolismo de estos fosfolípidos y las prostaglandinas se generan o se metabolizan en tromboxanos y en prostaglandinas. Y los tromboxanos y las prostaglandinas producen vasoconstricción, agregación plaquetaria, permeabilidad vascular, dilatación vascular, quimiotaxis. Si es la lipoxigenasa, se metaboliza en leucotrienos. Y los leucotrienos, dependiendo del tipo de leucotrieno, también incrementan el proceso inflamatorio. Y finalmente, si el metabolismo de los fosfolípidos se da a través del lisopaf, entonces el lisopaf se convierte en PAF y el PAF genera agregación plaquetaria, quimiotaxis y activación de neutrones. Se amplifica el proceso inflamatorio. Salvador, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Raúl, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Perdón? Bueno, ok. Bueno, después de unos 10 minutos. Bueno, No mueres.